No se trata de religión, sino de ser un hijo de Dios. ¿Eres religioso o eres un hijo de Dios? Es una pregunta que necesitas contestar, porque de ello dependerá tu destino eterno. El apóstol Juan, uno de los discípulos de Jesús, escribió sobre este tema para ayudarnos a tener una respuesta clara que no nos deje duda alguna de qué es lo que en realidad somos en este instante. El capítulo 1 de su Evangelio es una introducción en el que resume el ministerio de Jesús. Juan nos habla de su eternidad como Dios, luego de su encarnación como hombre y de su ministerio entre los suyos. Al llegar a esto último, él escribe: vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esto lo puedes ubicar en Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Notamos algunos asuntos interesantes en estos versículos. Primero, se nos dice que vino al mundo que había creado y no lo reconocieron. Es decir, no lo reconocieron como Dios o como el creador de ellos. Luego dice, vino a su propio pueblo y lo rechazaron. Es decir, no le dieron bienvenida alguna. No lo quisieron en sus vidas al punto que lo crucificaron. Hasta aquí podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Se puede considerar a estos como hijos de Dios? O sea, ¿podemos considerar a quienes tuvieron esta actitud como hijos de Dios? Dejaremos la respuesta para más adelante. Prosigamos. Se nos dice que hubo quienes creyeron en él y lo recibieron. Estos no solamente creyeron en quien decía que era, esto es, él dijo que era el Hijo de Dios, enviado para salvar a los hombres de sus pecados y constituirse así el Señor y Salvador del mundo. No solamente hicieron esto, no solamente creyeron en esto, sino que además lo recibieron haciendo de él el Salvador y Señor de sus vidas. Lo siguiente que podemos notar es que el texto bíblico nos dice que solamente a estos se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, tras el creer y recibir a Jesús, se les concedió ese derecho, esa potestad, esa autoridad. Ellos podían llamarse a sí mismos hijos de Dios. Luego se nos dice, por último, que nacieron de nuevo. Es decir, su nacimiento físico no fue suficiente para ser hijos de Dios. Ellos necesitaban otro tipo de nacimiento y al creer y recibir a Jesús como Señor y Salvador, experimentaron el nuevo nacimiento que vino de parte de Dios. Así ellos llegaron a ser sus hijos. Dejamos una pregunta pendiente. ¿Se podría considerar como hijos de Dios a quienes rechazan a Jesús y no lo quieren en sus vidas como Señor y Salvador? Ya sabes la respuesta. No, definitivamente que no. Ahora, ¿qué hacen los que creen o qué hacen los que no creen ni reciben a Jesús en sus vidas? Bueno, toman el camino de la religión. No importa cuál sea esta.
como te has dado cuenta, es un camino infructuoso. Ninguna de ellas consigue que el hombre llegue a ser un hijo de Dios. Así que, ¿cómo estás tú? ¿Has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿O eres solamente un religioso? Creo que entiendes la necesidad de tomar una decisión. Necesitas hoy mismo convertirte en un hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, cree que Jesús es el enviado de Dios para perdonar tus pecados. Confiesa hoy mismo tus pecados a Dios y luego pídele a Jesús que entre en tu vida como Señor y Salvador. Así habrás cumplido con la segunda parte, que es recibirlo. Por último, confía en que esto es suficiente, pues ya te has ganado el derecho de ser un hijo o una hija de Dios. Si haces esto, te felicito. El Señor te bendiga.